Y nuestro entrevistado principal de esta noche es Fernando Atria, constituyente, una persona que es muy conocida en el mundo de las leyes y además porque ha etiquetado una serie de cosas que se quedaron como ya slogans visibles, la Constitución tramposa, por ejemplo. Y tú eres una de las caras emblemáticas, Fernando, de el cambio constitucional que probablemente mucha gente cuando votó en el primer plebiscito quería que se produjera. Y vamos a ver si es que quiere que esa producción sea lo que ustedes van a ofrecer. Pero, a ver, ¿cómo has visto tú de alguna manera esa tajante presencia ciudadana de casi el 80% con lo que te están diciendo hoy día las encuestas que eventualmente están miti-miti? Bueno, buenas noches, Fernando. Tal? Un gusto siempre estar conversando contigo. Yo creo que hay que mirar las cosas desde el principio. El proceso constituyente es algo que solo se hizo posible ante una crisis profunda. Y era una crisis que no era reducible a lo que pasó el día 18 de octubre, ¿no? Ni siquiera el 18 de octubre y el 25 de octubre. No fueron esos eventos. Es una crisis que venía desarrollándose de un tiempo mucho más largo, creo yo. Y el problema es que esa crisis en su desarrollo, una crisis que no se pudo evitar, o sea, no se pudo enfrentar, hubo intentos, ¿no? El proyecto constituyente, el intento de Bachelet, algunos otros intentos de reforma, todos chocaron contra la imposibilidad de realizarlo. Entonces fue una crisis que no se pudo enfrentar hasta que alcanzó su grado máximo y estalló. Y cuando tú tienes una crisis que no se puede enfrentar antes de que alcance su grado máximo y estalle, el problema es que va erosionando muchas cosas en el camino. Es como un incendio que en su desarrollo quema los cuarteles de bomberos y destruye la red de agua. O sea, porque va erosionando muchas de las condiciones que tú necesitas para poder enfrentarla. Pensemos por un minuto cómo habría sido un proceso constituyente realizado en Chile, y esto no es una crítica, solo para comparar, que se hubiera realizado en Chile el año 92. Habría sido articulado por partidos políticos fuertes y legitimados socialmente, y que habrían estado en condiciones de negociar entre sí, conversar entre sí y llegar a un acuerdo que habría sido representativo. Bueno, eso hoy día evidentemente no sería visto como representativo, ¿no? Que si llegara, hoy día se diría, es una cocina de los partidos, claro, fíjate tú, contra la participación del pueblo. Y eso, por cierto, el hecho de que este proceso no haya podido ser articulado por partidos políticos porque son mirados con desconfianza, es claramente una consecuencia de esta crisis que se desarrolló. Y lo hace todo más difícil. Entonces, ¿qué tanto más difícil hace eso? No solamente de que los partidos políticos, como tú muy bien sugeriste, hayan perdido la prestancia que tuvieron en algún momento, sino que además se le dio un tremendo impulso a la persona que no formaba parte de partido alguno claro, y entró muy fuerte a los independientes. Exacto, y entonces la convención. Entonces uno puede decir, qué terrible que hayan tantos independientes, pero por otro lado, qué bueno fue que un sector importante de la sociedad que había estado excluido de la política institucional estuviera incluido. O sea, yo creo que eso fue, por una parte, un éxito del proceso constituyente, pero por otra parte también anunciaba problemas, porque evidentemente quienes habían sido excluidos no llegaban ni tenían por qué llegar agradecidos por ser incluidos, claro, ¿no? Entonces, partidos políticos, confianza en el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Si hubiera sido el 92, habríamos mirado un pasado de dictadura y un futuro de democracia. Pero este proceso mira un pasado de lento declive de la legitimidad de instituciones democráticas, neutralizadas por la Constitución tramposa, pero instituciones democráticas. Entonces mira un pasado de declive de la legitimación de estas instituciones, y entonces, ¿a un futuro de qué? Bueno, de más instituciones democráticas, pero entonces con cierta distancia, ¿no? Con cierta preocupación por no vayan a reproducir las mismas patologías de las que venimos saliendo. Entonces yo creo que en ese contexto, o sea, en ese contexto que era un contexto extraordinariamente poco auspicioso, se haya logrado lo que se logró, yo creo que es... Bueno, lo dijo un profesor de Chicago para apuntar a alguien que está más allá del bien y del mal, Tom Ginsburg, que dijo, es un milagro. Pero es interesante tu frase, lo que se logró. Ok, vamos ahí. ¿Qué se logró? Se logró lo que, diría yo, lo que realmente importa. Porque cuando tú tienes un país
Juan Pablo Luna, que yo creo que es de los que mejor entiende lo que está pasando, no el único, por supuesto, pero es uno de ellos, decía, esta crisis nos deja un país quebrado. Y un país quebrado, una sociedad quebrada, no se repara por decreto, ni siquiera por decreto constitucional. Entonces, lo que esta Constitución necesita lograr no es que al día siguiente a la nueva Constitución se repare la crisis, porque no funcionan así las cosas. Lo que necesita es ponernos en un camino de reconstitución de nuestra, ¿cómo llamarlo?, de nuestra convivencia social y política. Y entonces la pregunta es, ¿esta Constitución es suficiente para ponernos en ese camino? Cambia los términos básicos de la convivencia, de modo tal que ahora podamos decir, nosotros ahora estamos viviendo bajo términos distintos y por lo tanto estamos en vías de reconstitución. Y si tú miras los ejes centrales de la nueva Constitución, yo creo que la respuesta, la que yo daría, es categóricamente afirmativa. Mira, Estado social y derechos sociales. Por cierto que eso es cambiar los términos de la convivencia, ¿no? Cambia los términos de la convivencia entre el centro y las regiones, en una demanda largamente sentida por todos menos los santiaguinos, porque los santiaguinos no lo sufren, lo asfixiante del centralismo, pero en regiones se vive día a día. Cambia los términos de la inclusión de las mujeres, cambia los términos de la relación, y aquí se ha discutido mucho, ¿no? Pero cambia o pretende cambiar los términos de la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios, que es un conflicto que, o sea, no hay para qué magnificarlo, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Esta es una cosa que se arrastra por 30, pero también por 200 años. Y esta es la primera vez que hay un intento real de cambiar efectivamente los términos. Cambia los términos de nuestra relación con la naturaleza. No nos olvidemos que las primeras manifestaciones masivas del 2011 no fueron por educación, fueron por Hidroaicén. Con esta idea, creo yo, de que tenemos esta naturaleza exuberante que está siendo aprovechada y destruida en beneficio de unos pocos. Esos términos también cambian. Entonces, Estado y regiones, Estado social de derecho, mujeres, paridad, pueblos originarios, naturaleza. Yo creo que eso apunta precisamente a constituir no a constituir mágicamente al día siguiente, pero a construir una forma de sociabilidad en que estamos todos en lo mismo, en el sentido de que esta es una sociedad que es para todos, que beneficia a todos. Déjame plantearte una situación que es más propia de la psicología social y que está presente en montones de situaciones cuando hay instancias que prometen cambiar muchísimo el statu quo al cual uno estaba acostumbrado a enfrentar. Contrariamente a lo que puede parecer, no necesariamente el cambio, porque se produce, calma a las personas. ¿Por qué? Porque van a tener que ajustarse a una nueva realidad que no la conocen todavía y por lo tanto genera más bien incertidumbre. Y eventualmente el cambio hace que las personas de repente digan, chuta, capaz que no era necesario ir tan allá. Sí. ¿Cómo se mide esa situación, si es que se mide esa situación de hasta dónde los cambios pasan a ser algo necesario o cuando hay que empezar a iniciar un camino sin necesidad probablemente de definirlo de inmediato? Bueno, para responder a esa pregunta, lo primero que yo haría sería notar que la discusión que ha habido sobre la nueva Constitución suele no distinguir entre las ideas que se han discutido en el proceso constituyente y lo que está en las normas aprobadas. Entonces, muchas de las cosas que se le atribuyen a la nueva Constitución, en algunos casos por personas que no saben, no la han leído, nadie tiene la obligación de leerse ese mamotreto, pero en otros casos, yo creo, por razones de campaña, ¿no? Entonces, se le atribuyen a la nueva Constitución cosas que en su momento se discutieron, pero que se desecharon, ¿no? Y eso entonces hace que la cosa parezca más intensa de lo que en realidad es. Eso lo primero que yo haría sería invitar a las personas que nos ven a que con una mente amplia y abierta lean. Esto va a ser más fácil cuando ya no tengamos solo lo que tenemos hoy día, que es un consolidado de normas que no tiene orden, y tengamos, después de armonización, un texto constitucional, o sea, que se le dé forma de constitución a ese consolidado. Va a ser más fácil porque uno la va a leer y va a reconocer en ella forma de constitución, capítulo primero principios, capítulo segundo derechos fundamentales, etcétera. Va a ser más fácil. Ahora, yo creo que lo que nosotros ya sabemos es que los términos a los cuales estábamos acostumbrados
los términos de la convivencia anteriores al 18 de octubre, simplemente ya no sirven. No nos sirven porque se fueron al suelo. O sea, hoy día tenemos hasta el presidente de la UDI diciendo la Constitución de 1980 está muerta. O sea, cuando la UDI se ve obligada a decir la Constitución de 1980 está muerta, bueno, eso significa algo. ¿Qué significa? Que necesitamos nuevos términos, porque eso es una constitución, creo yo, nuevos términos de la vida en común. Y claro, como hay intereses aquí, la cuestión no es simplemente una discusión académica sobre estos nuevos términos, sino también hay intereses políticos de algunos más altos y otros más bajos, como en todas las cosas humanas. ¿Tú eres partícipe de que si es que ganara el rechazo se generara una vía extra alternativa para continuar viendo la posibilidad de que se generara una nueva constitución? No sé si de cualquier forma, porque creo que, o de una forma equivalente más o menos a la representación ciudadana. A ver, espérate. Yo diría, la nueva constitución debe ser juzgada por su aptitud para servir lo que se esperaba de ella, que era servir de camino de salida a una crisis profunda. Yo creo por eso que, y por lo que yo conozco de la nueva Constitución, y porque yo creo que cuando discutamos sobre la nueva Constitución y no sobre lo que la Convención ha hecho o no ha hecho, los convencionales han hecho o no han hecho, o los fantasmas que se han levantado sobre ella, va a ser vista como una buena Constitución. Entonces yo creo que va a ser aprobada el 4 de septiembre y que eso va a ser una gran noticia para Chile, porque nos vamos a poner en camino de reconstituir esos términos. Ahora, la opción que va a enfrentar cada ciudadano el 4 de septiembre es una opción que tiene hasta un artículo en la Constitución, está dicho explícitamente, no es la nueva Constitución o algún otro intento de producir otra nueva Constitución. Es la nueva Constitución que si se aprueba, se promulga, y si se promulga, se deroga la Constitución anterior o la continua vigencia de la Constitución anterior. O sea, que continúa rigiendo. Esa es la opción que va a enfrentar todo ciudadano el 4 de septiembre. Por cierto, como la antigua Constitución llevó a una crisis, entonces quedarnos con la Constitución antigua, por cierto que va a ser un problema. Y eso, de una manera u otra, va a llevar, digamos, más tranquilamente o menos tranquilamente, más fácilmente o menos fácilmente, a algo que sea distinto. Pero yo creo que es difícil hablar de esto, porque cuando uno dice sería malo para Chile que ganara el rechazo, lo acusan inmediatamente de estar haciendo campaña para el terror. Pero entonces yo dejaría que no nos están viendo, completen la oración. La nueva Constitución fue el proceso constituyente fue un gran logro de la política institucional que permitió que en un momento de crisis se abriera un camino de solución. Si ese camino de solución se revela como un callejón sin salida, nos quedamos con la misma crisis que teníamos, pero sin la expectativa de una solución. Ok. Nos quedamos también con otra cosa, creo yo. Fue tan tremendamente abrumador el triunfo del 80% sobre el 20% y la llegada de tan numerosa cantidad de constituyentes que son, si se quiere, independientes o de la oposición del gobierno anterior, que parecería francamente insólito que la única pega que se tiene, que es generarle a esa gente que los votó ahí una nueva constitución para que la aprueben, se rechace. Es decir, básicamente sería, para ponértelo en términos, sería una farra. Sí, yo creo. O sea, y por eso yo creo que va a ser exitoso. Yo creo que el apruebo va a ganar. Ahora, yo creo también que el triunfo del 80%, la magnitud de ese 80%, alimentó en su momento una expectativa que era hermosa, pero que era la verdad en las circunstancias estas que hemos estado hablando, totalmente irrealista. Y es que esa convención iba a llevarnos a un año plazo, entre aplausos de todos, a una constitución que iba a ser apoyada por el mismo 80% más. Pero eso es una expectativa que se desentiende de las condiciones bajo las cuales se realiza este proceso constituyente, de que uno de sus logros es que incluya a quienes han estado tradicionalmente excluidos, y que entonces estos no llegan, quienes han estado tradicionalmente excluidos, no llegan agradecidos por su inclusión, no llegan con ánimo de impugnación, que se notó muy claramente, sobre todo en los primeros meses de la convención, que había un grupo que, por razones que yo no voy a juzgar, tengo mi opinión, pero no voy a juzgar, estaba en la convención mucho más en ese momento para impugnar
que para constituir. Estaba más enojado Sí. que con ganas de construir. ¿Y quién va a levantar el dedo y apuntarlos por decirle a ustedes no deben estar enojados? No, yo no voy a ser yo. Entonces, esa idea hermosa era irrealista en las condiciones. Entonces la pregunta, creo yo, es si... claro, la nueva Constitución no va a ser la casa de todos en el sentido de que sea algo con lo cual el 80% o más está políticamente de acuerdo, porque no tenemos un acuerdo político del 80% en Chile, y menos en estas condiciones. Pero yo creo que puede ser la casa de todos en otro sentido. Y el sentido es en la medida en que estos ejes de los cuales hablábamos, que cambian la relación, los términos de nuestra convivencia política, permiten una reconstitución de esa convivencia. Entonces, con el tiempo, no el 5 de septiembre, pero con el tiempo vamos a empezar a ver a la Constitución que hizo posible la reconstitución de la comunidad política chilena como nuestra Constitución. Fernando, ¿cuál ha sido de todas las materias en las cuales tú has estado viviendo muy intensamente en la Constitución la que ha generado mayor dificultad para poder encontrar algún grado de acuerdo que supere, por cierto, los quórums? Pero ¿es el sistema político? ¿Es la descentralización? ¿Es la situación de tratado paritario de género? ¿Qué es aquello que tú sientes que probablemente podría provocar el mayor refunfuño de las personas por considerar que ahí hay una pasada de vuelta un poquito muy rápida? Espérame, tú me dices que ha sido más difícil en la convención llegar a acuerdos. En la convención y después en lo que tú percibes que la ciudadanía le tiene más miedo de que cambie. A ver, en la convención, si uno va por comisión, para evitar la visión de túnel de la comisión de uno, ¿no? Ajá. En la 1, en la donde yo estaba, por supuesto que fue bien difícil, pero fue un proceso de conversación bien notable, porque a pesar de todo, y a pesar de que partíamos de posiciones distintas, o sea, por mucho tiempo la conversación estuvo detenida por el hecho de que había bandos unicameralistas y bandos bicameralistas, ninguno de los cuales tenía 2/3, así que si nos quedábamos en esa, no había sistema político y entonces no había constitución. Y eso llevó la conciencia que todos tenían de que no iba a haber constitución si no había sistema político, llevó a un acuerdo que fue difícil porque todos tuvieron que ceder cuestiones que para ellos eran realmente importantes. No estamos hablando de que cada uno cede algún margen, no. Todos cedimos cuestiones que eran importantes, pero llegamos a algo que nos dejó contentos a todos. ¿Estamos hablando ahí de personas que son transversalmente miembros de la convención o solamente de un sector? Bueno, el sector mayoritario, digamos. Transversalmente en el sentido de que era más de 2/3. Al principio no, pero después, para la segunda pasada del sistema político, porque el sistema político tuvo 3 pasadas, ¿no? La primera rebotó porque venía, en fin, la segunda fue aprobada parcialmente y la tercera fue aprobada. Ya para la segunda, la invitación a conversar, a sumarse a este grupo que estaba tratando de construir este acuerdo fue amplia y de hecho participaron en la conversación desde entonces personas convencionales de la derecha. Estuvieron incluso en algunas reuniones convencionales de la derecha más duras. No se sumaron al acuerdo, pero bueno, eso ya es parte de... Pero estuvieron en la conversación. Entonces, en definitiva, el acuerdo fue un acuerdo que llegó hasta, bueno, depende cómo uno mapee la geografía de la convención, pero hasta Colectivo Socialista Independiente de los Neutrales, o desde ahí hasta Pueblo Constituyente y la ex lista del pueblo, digamos. O sea, ese fue el arco de los 2/3. Y se construyó. Después, a mí me sorprendió, debo decir, la facilidad con que salió el acuerdo de la Comisión de Descentralización de Estado Regional. Ahí hubo alguna discusión al principio sobre esta idea de las asambleas legislativas regionales, que venía empujada por la Comisión, pero que no encontró respaldo en el Pleno y que correctamente, creo yo, porque habría sido una mala idea, no cuajó. Pero en el resto, en la idea de tener una organización descentralizada con regiones y comunas dotadas de autonomía, eso se logró de un modo sorprendentemente, digamos así entre comillas, aunque una exageración, fácil. Después tú tienes casos más difíciles. La Comisión de Derechos Fundamentales fue una comisión extraordinariamente belicosa al interior. Pero lo que te salió de esa comisión, si tú miras el capítulo de Derechos Fundamentales, es un capítulo razonable.
Si tú miras los derechos sociales, todo el temor de que la nueva constitución iba a ser un programa político de izquierda y que entonces los derechos sociales iban a estatizarlo todo, iban a excluir la educación particular, iban a excluir la participación de privados en salud y seguridad social, nada de eso está ahí. Hay una consagración de derechos sociales a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, el trabajo, etcétera. Sí, por cierto, porque no podría ser de otra manera, pero en general la forma en que se organicen las políticas estatales para realizar esos derechos sociales es algo que no está prefijado por la Constitución. Y eso creo yo es una buena cosa. Después tú tienes la que yo creo que fue la comisión más conflictiva, que menos calzó con las expectativas de la convención completa del Pleno, que fue la de Medio Ambiente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se produjo una distancia más grande entre lo que venía aprobado por la comisión y lo que el Pleno consideraba aceptable o no. Y eso llevó a que algunos informes fueran rechazados en general, uno de sus informes, otro que fuera aprobado solamente un epígrafe y un inciso, ¿te acuerdas tú? Ahora, yo creo que ahí también hubo momentos en que eso llevó a una conversación un poco más amplia que la propia convención, que la propia comisión, y se construyó un acuerdo amplio. Y otros momentos en que simplemente no se pudo. Por ejemplo, el estatuto de la minería, eso va a quedar en definitiva con rango legal. Va a estar fijado por la ley, porque no fue posible construir una posición común que suscitara el apoyo de 2/3. Que tuviera rango constitucional, dices tú. Claro, para ponerlo en la Constitución necesitábamos construir una regulación constitucional que pudiera ser respaldada por 2/3, ¿no? Eso es y en estas materias, este es un punto bien importante para entender cómo funciona la Convención. No hay mucho margen, porque en esta materia la derecha vota en contra siempre. Entonces tenemos 37 votos en contra. Y lo que queda entonces, tener esos 37 votos en contra de entrada, es cosa de ver las votaciones, no estoy yo acusando a nadie, este es un hecho, tener en contra esos 37 votos de entrada obliga prácticamente a todo el resto a ponerse de acuerdo, ¿no? Y entonces eso, en muchos casos, en los casos más importantes, se logró. Pensemos, por ejemplo, en la norma sobre propiedad y expropiación. Eso se logró con los votos en contra de la derecha. Si hubiera sido por la derecha, la nueva Constitución no tendría protección alguna en caso de expropiación. Ninguna. Esto es bien importante, porque ellos siempre son los que defienden la propiedad, pero ellos votaron para que la nueva Constitución no tuviera ninguna protección al expropiado, ni garantía de un justo precio, ni garantía de un pago previo, ni garantía de que pudiera reclamar ante los tribunales. Nada. Y eso obligó a todo el resto a ponernos de acuerdo en una garantía adecuada de expropiación. Y eso no es fácil. En general se logró, en algunos casos no se logró, como el caso de la minería. Por último, te quiero preguntar, Fernando Atria, de todo esto, de todo este proceso y de toda esta situación que tú has descrito, está ya o va a estar este documento que va a ser puesto ante la gente y lo vamos a leer. Ahora, leer una constitución no es una cosa sencilla. Por cierto. Y desde ese punto de vista, a ver, ¿qué digamos, ayudas, muletas vamos a tener los ciudadanos de a pie para poder entender cosas y no tener que ir a buscar el líder de opinión que te dice lo que probablemente más le conviene a él o ella, digamos? A ver, pero con todo respeto y con mucho cariño, tocayo, esa es una pregunta que yo te debería hacer a ti. Sí. Porque ustedes existen, digamos, la profesión de ustedes existe precisamente para que los ciudadanos puedan tener una opinión en materias que son de especialistas. Estoy de acuerdo, ¿no? Y yo por lo menos he señalado que a mí me gustaría ver en cada uno de los acápites reformados que parecen los más, llamémoslo así, los más difíciles de explicar porque difieren mucho de lo anterior, me gustaría que estuviera ahí un equivalente a esas cosas que antes había, que son las preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes. Sí. ¿Puede ser esto reformado solamente por una mayoría en el Congreso? No puede ser. Y que eso lo responda la propia Convención. Sí. Una serie de preguntas de ese tipo. Bueno, yo creo que cosas de ese tipo la Convención va a intentar hacer. Ahora, recordemos
que la campaña va a ocurrir cuando la convención ya no exista. O sea, ya no hay convención. Del 4 de julio desaparece la convención. Por eso hay poquito tiempo. Entonces, esa labor va a tener que ser realizada por otros que no son la convención. O sea, habrá algunos convencionales que estarán con ánimo de hacerlo y con posibilidades de hacerlo, pero va a tener que ser tomada por otros. Pero por cierto, una constitución no es algo que sea razonable esperar que la mayoría de los ciudadanos que voten conozcan simplemente por la vía de sentarse a leerla, ¿no? Evidentemente, así como, eso pasa en la mayoría de las esferas de la vida. Hoy día está tan tecnificado todo que uno no necesita una mediación. Y claro, la pregunta es quién va a hacer esa mediación. Eso es lo que uno espera de una campaña, la campaña que sea una mediación. Yo esperaría que en esa materia, en mediar para que las personas conozcan el contenido de la nueva Constitución en la forma adecuada para que la conozcan las personas, ¿no? Que no son abogados, ni tienen doctorado en Derecho, ni nada parecido, no tienen por qué tenerlo. Yo creo que en eso yo esperaría del gobierno una participación decisiva. El gobierno, por cierto, como gobierno, no puede hacer campaña por el apruebo, pero el gobierno sí tiene la responsabilidad de permitirle al ciudadano hacer lo posible para que el ciudadano ejerza su voto libre, secreto e informado, ¿no? Entonces yo creo que una campaña de información y el tipo de cosas que tú dices, ¿no? ¿En qué se distingue la nueva Constitución de lo que ya conocemos? Más que la parte siguiente, y esto es bueno, por tanto vote apruebo. Más que eso que queda a otros, no al gobierno. Pero en explicar la nueva Constitución en un formato que personas que no tienen por qué entender de derecho puedan entender lo suficiente para tomar una posición frente a ello, yo esperaría que eso sí fuera una responsabilidad que el gobierno asumiera como tal. Eso está medio complejo porque el gobierno ha dado todas las luces de que no se quiere meter en el asunto. Bueno, yo creo que esta decisión es una decisión que es fundamental para el futuro de Chile. En cualquier sentido. O sea, yo creo que nadie puede decir lo que pasa el 4 de septiembre es algo de segunda importancia frente al futuro de Chile. Y yo creo que un gobierno que no habría que hacer que no entra a una cuestión tan importante. Fernando, no habría que hacer, por ejemplo, ¿no podría el gobierno llamar una suerte de consejo ad hoc para la información, para la diseminación y difusión de la Constitución antes del plebiscito, incluyendo incluso a personas que han participado de la propia convención o personas de otro sector, pero para configurar un poco lo que tú estás diciendo? Bueno, yo creo que... así no sería el gobierno, sería una cosa, una mesa ad hoc. Hay distintas maneras en que el gobierno podría hacerlo, de modo de quedar, que supongo que es la preocupación, quedar a salvo de la acusación de intervencionismo. O sea, lo primero yo creo que es sentar el principio. El gobierno no puede no contribuir a informar al público de la decisión que tienen que tomar cada chileno y chilena el 4 de septiembre. Creo yo, eso sería abandonar una responsabilidad fundamental. La siguiente pregunta, sentado ese principio, es cómo se hace eso del modo que sea más aceptable para todos posible. Y probablemente alguna forma de algún consejo plural, etcétera, podría ser una solución. Después, cuando empiece la campaña, volvemos a conversar acá. ¿Te parece? Me parece. Muchas gracias, Fernando. No.